Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana y aquellas que ustedes demandan más información es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de Canarias, porque para ello tenemos con nosotros al comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, don Santiago Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad es que trabajando muy duro y muy preocupado por la situación que efectivamente tenemos en Canarias, tenemos que reconocer, nosotros somos conscientes de que la situación no es buena, pero estamos intentando hacer esfuerzos para que vaya mejorando y vayamos superando esta situación de crisis que ha sufrido Canarias y que ha dejado a mucha gente en la cuneta y que tenemos que tener la corresponsabilidad de darle la mano y acompañarlas y ayudarlos a salir de esta crisis. De esta crisis no se sale si dejamos abandonados a tantas personas en Canarias. Y no es cierto que podamos tirar las campanas al vuelo en el sentido de que estamos saliendo de la crisis. ¿Quién está saliendo de la crisis? Unos están saliendo de la crisis y otros están aún profundizando en su crisis personal y familiar o siguen aún en una situación de muchísimas dificultades para llegar a final de mes, y eso no lo podemos permitir, menos en un estado como el nuestro, que lleva ya casi 4 años creciendo de forma interrumpida sobre el 3%, y esto no es lógico que cuando un país crezca con este porcentaje tan importante no sea capaz de redistribuir esa riqueza entre los más desfavorecidos, que también son los trabajadores. Pero en esto se ha dado, en Canarias, en el gobierno de Canarias, se ha dado un giro de 180 grados. Al integrarse usted como comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, ya tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido y presencia. Efectivamente. Ha incomodado a muchos políticos de otras formaciones políticas, pero el decir, mire, esta es la realidad, con datos, números, nombres y apellidos. Efectivamente. No podemos estar escondiendo esta situación. No, esto es una figura que se creó, la figura del comisionado me refiero, una figura nueva, se crea este año, se crea en la primera parte de esta legislatura, y cuando se rompe el pacto con el Partido Socialista es cuando aparezco yo como comisionado, y desde el primer día, incluso yo recuerdo las críticas que tuve en determinados medios de comunicación, porque cuando yo tomé posesión del puesto, lo primero que hice fue acudir aquí a Ginamar. Fue mi primer acto de trabajo, a ver la problemática que padecía esta familia de Ginamar, que no había inscrito a cuatro niños. Así empecé mi mandato, y de forma inmediata empecé a manifestar que uno de los problemas más importantes, si no el más importante que tenía Canarias, era el de la pobreza. Cuando me exigían explicaciones, yo las daba. Yo explicaba que efectivamente teníamos un paro muy importante y alarmante, en torno a los 200.000 personas, pero que, sin embargo, las personas que estaban en situación de pobreza más que triplicaban a las personas que estaban en paro. Es decir, cuando hablábamos de un paro efectivamente muy alarmante, sin embargo, teníamos 900.000 personas en el umbral o en riesgo de pobreza. ¿Por qué? Porque aparte de aquellas personas que están en paro, también viven una situación de pobreza los hijos de esas personas, o personas mayores, o personas que tienen discapacidad, o personas víctimas de violencia. Es decir, son muchísimas más las personas que pueden sufrir una situación de pobreza, que no sea solo y exclusivamente por causas laborales o económicas, aunque esta es la más importante y la principal. Eso es cierto y hay que reconocerlo. Pues bueno, cuando yo estaba diciendo esto, algunos me llegaron a decir, y yo empecé a decir esto cuando ya Canarias y España estaba creciendo en torno a un 3, un 3,2 y un 3,4% en su macroeconomía, ¿no? Entonces todo el mundo daba por ello de que cuando la economía crecía a ese ritmo, la situación por sí solo, el mercado era capaz de regular por sí solo la situación, porque se iban a crear un montón de puestos de trabajo. Lo que nunca pensaron es que los puestos de trabajo que se iban a crear iban a ser de mala calidad, es decir, o empleos temporales o con salarios muy bajos, ¿no? Incluso salarios peores al inicio de la crisis. Es decir, estamos hablando que hoy en día una persona que consigue un contrato, un puesto de trabajo, puede cobrar muchísimo menos que lo que cobraba antes de entrar en una situación de desempleo a partir del 2007, ¿no? Lo cual ya da una idea del poder adquisitivo
que ha perdido la clase trabajadora, en definitiva las personas, los ciudadanos de este país, concretamente de Canarias. En algún momento me llegaron a decir que si yo era una persona, ¿de dónde había salido yo, ¿no? ¿De dónde me había caído? Si estaba en algodones y no era capaz de ver que la economía estaba creciendo. Pues sí, esa es la paradoja que tenemos que resolver. La economía está creciendo mucho, los aviones vienen llenos a Canarias, los hoteles están llenos, los taxis están llenos, las mesas están llenas, y sin embargo la situación de pobreza no se resuelve. Es más, incluso hay personas que están entrando, a pesar de tener un empleo, en una situación de pobreza, porque con el salario que cobran durante el mes de trabajo no les alcanza para llegar en buenas condiciones, en condiciones mínimamente de calidad a final de mes. Y esa paradoja no somos capaces de resolverla y no hemos sido capaces de resolverla aún. Ahí estamos trabajando bastante y muy duro en la concertación social, en la mesa de concertación con los empresarios y los sindicatos. Hay competencias que tiene el Gobierno de Canarias, pero hay competencias que no tiene. Las competencias que son de la Administración del Estado, ahí no podemos entrar. Es decir, el Gobierno de Canarias no puede subir el salario mínimo interprofesional, tampoco puede ordenar que se suban los salarios, ni podemos ordenar que se suban las pensiones, pero sí dentro de nuestro ámbito de competencia y actuación estamos haciendo todos los esfuerzos que hay que hacer, no solo para que se cree empleo, que hay que crear empleo, sino para que este empleo sea de calidad, sea estable y permita tener a las personas un proyecto de vida con calidad. O sea que estamos acostumbrados al perfil de la persona cuando participa, en este caso en las instituciones, ese perfil lo han colocado, le han puesto un cargo con un nombre para tenerlo ahí, el hombre pantalla, y usted ha dado en este caso, oiga, yo vengo aquí a trabajar y lo demuestro con el día a día, por lo cual no vengo. Y ese el primer paso es decir, ¿dónde está el primer problema que hay en Canarias más cercano? Pues estaba en Ginama, pues ahí es donde tiene que estar el comisionado. Sí. Yo creo que romper con esa barrera es cuando dice, ¿y ahora cómo lo atacamos? Yo creo que ese fue uno de los temas más importantes con mi presencia en el comisionado, en el Gobierno de Canarias. Es decir, he roto algunos moldes. Y también tengo que decir que pisé algunos callos, porque yo creo que tengo un récord planetario que nadie me va a quitar. Es decir, a mí me pidieron la dimisión a las 2 horas de haber tomado posesión de haber empezado a trabajar. Pues yo tomé posesión el 13 de enero por la tarde y lo primero que hice fue el día siguiente a primera hora yo estaba en Ginama, y a partir de mi visita en Ginama ya me estaban pidiendo la dimisión, porque efectivamente cuando visito Ginama y veo la situación de esta familia de extrema pobreza, si no estamos hablando de una situación normalizada, o sea, una familia que vivía en una situación de extrema pobreza, con un largo historial de desempleo, con personas sin nivel de estudios y de escolarización adecuado y apropiado para poder resolver por sí mismos su situación personal, o sea, un nivel escolar y cultural bajísimo, en una situación también de bastante dificultad, con 5 hijos sin recursos y teniéndole cierto respeto y cierto miedo a los servicios sociales, porque lo veían más como una amenaza que como una ayuda para salir de su situación. Cuando yo llego, veo la situación y defino la situación y propongo que por lo menos las cuestiones que se le estaban imputando a los padres no eran porque estos hubiesen decidido incumplir la normativa, que la habían incumplido, pero no voluntariamente. Es decir, había también una gran inconsciencia y un gran desconocimiento de lo que realmente estaban haciendo, además de esa situación de miedo que tenían. Y yo propongo que las medidas que se deben de tomar con estas familias son medidas de inclusión social, es decir, la responsabilidad que tiene la Administración con estas familias no la podíamos obviar, es decir, no podíamos ahora decir que ellos son los responsables y culpables de toda la situación, cuando además los niños o las niñas en este caso habían nacido en las instituciones públicas canarias, es decir, habían nacido en el materno infantil y tenían certificado de nacimiento, o sea que la Administración tenía que tener conocimiento de que estas niñas habían nacido, nunca se habían utilizado para nada extraño, ni para mendicidad, ni para pedir ayudas y subvenciones, es decir, siempre asumieron esa responsabilidad como padres desde esa perspectiva de unos padres que realmente están en una situación borderline y que necesitan ayuda personal, los padres, ayuda económica, ayuda cultural, y que efectivamente la situación que se propuso es la que realmente está funcionando en estos momentos, incluso con las medidas cautelares que ha adoptado la juez y la fiscalía. Es decir, la familia está integrada en la comunidad, allí donde están sus raíces, donde están sus familiares, donde están sobre todo
los grupos de ayuda que están ahora mismo actuando con esta familia, y estamos intentando que efectivamente se produzca la normalidad, que no es que los padres estén en la cárcel y que los niños estén en unas instituciones de la administración pública. Eso no significa que no se le haya pedido y se le tenga que pedir responsabilidad a los padres, y que estas son situaciones que tenemos que intentar superar y que no se puedan dar. Pero el modelo de inclusión social no podemos olvidarlo, y desde luego lo que no podemos hacer es, cuando creamos una situación, que la que hemos creado, sobre todo en Guinama, que ha sido un barrio creado expresamente con personas desarraigadas que fueron trasladadas a este barrio, y todas en una situación de vulnerabilidad. Lo que no podemos, cuando las abandonas, las dejas solas, después también exigirle una responsabilidad en las cuales tú tenías tantas o más que ellos y no las ejercitas, no las cumpliste. Por lo tanto, sí asumí mi papel, el rol de comisionado de la pobreza, me puse al lado de las personas que estaban realmente pasándolo mal, y en este momento lo que estamos intentando es que efectivamente funcionemos con un modelo social de inclusión, que realmente piense en las personas e intente que las personas, con la ayuda, intente superar la situación de exclusión o de riesgo de pobreza que están padeciendo. Yo creo que lo estamos en algunos casos consiguiendo, en otros casos es verdad que la situación es todavía preocupante, en el sentido de que las cifras no ayudan. Veremos en los próximos años, porque esto es una tarea que no se resuelve de la noche a la mañana, Juan Francisco. Es decir, esto es una tarea de muchos años, es una tarea de que efectivamente todos tenemos nuestra parte de corresponsabilidad. Nadie está ajeno a lo que puede ser la superación de la pobreza en una región, en una comarca, en un país, y por lo tanto, con el esfuerzo de todos, yo estoy convencido de que Canarias va a iniciar la senda de intentar al menos acompañar y ir de la mano de aquellos que son los que realmente lo están pasando mal, los que se están cayendo por las grietas del sistema. Son nuestra gente, no son personas venidas de fuera, ni son extraterrestres. Estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, personas que por una situación u otra, incluso estando hace muy poco tiempo en una situación de bienestar o de calidad de vida, han entrado con motivo de esta situación en una situación de pobreza. Por lo tanto, estamos todos obligados a trabajar de forma conjunta para que la situación la podamos superar. En eso estamos. Hablamos de acciones. En este caso vamos a hablar del bono social, y lo vamos a asociar a la pobreza energética. El nuevo Real Decreto que lo regula, y en este caso se ha generado problemas en el mismo, y se está generando problemas. Se ha explicado bien, no se ha explicado bien, se ha tomado medidas populares, no hay un fondo, unas directrices. ¿Cómo lo valora? Efectivamente, el bono social es una ayuda económica que se le dan a las personas, a las familias que están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social. Y es un bono, que es una ayuda que se da para pagar la factura de lo que es el consumo eléctrico en su vivienda. El bono eléctrico estaba funcionando en Canarias, o el bono social estaba funcionando en Canarias, estaba funcionando perfectamente, no había ningún problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el Gobierno del Estado, en octubre del año pasado, aprueba y pone en marcha un nuevo bono social. Este nuevo bono social es el que ha generado una situación que preocupa no solo a los ciudadanos, sino a las administraciones en el ámbito local, los ayuntamientos y la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque el Estado negocia, sobre todo desde el Ministerio de Industria, negocia con las empresas suministradoras de electricidad, es decir, con las eléctricas, lo que es la gestión de este bono. Pero luego lo que es el asumir el pago del bono se lo endosan a las comunidades autónomas, a políticas sociales que muy poco o nada han podido participar en lo que es la elaboración y la gestión de este bono. Pero además endosan el bono a las comunidades autónomas sin ficha financiera, es decir, desarrollo esta ayuda, pero la paga la comunidad autónoma y la asumen a través de los ayuntamientos. Lo que ha ocurrido es que, y esto sí que extraña bastante, Juan Francisco, primero yo creo que hay que dar un dato que es importante. En Canarias hay 103.000 y pico personas acogidas al bono social, y una de las características del Real Decreto es que obliga
y obligó a las personas en un periodo de 4 meses, a todas las personas que estaban percibiendo el bono social antiguo, que se tenían que actualizar y pasar y solicitar el bono social nuevo, con lo cual lo que ha producido es un colapso de las administraciones públicas, porque todas estas personas han tenido que acudir a la administración pública para obtener la documentación para pedir el nuevo bono social. En el conjunto del Estado español estamos hablando de 2,5 millones de familias. O sea que quien desarrolló este decreto no tuvo la conciencia, no tuvo la precaución de prever que efectivamente iba a generar un problema de colapso de las administraciones que ya estaban colapsadas con motivo de la crisis y administraciones que además estaban bajo mínimos también con motivo de esta crisis, porque nunca se les permitió desde el 2007 hasta acá reponer el personal que se había perdido, sobre todo en los servicios sociales, con lo cual a unas administraciones que ya están raquíticas en cuanto a personal y que están funcionando con los recursos justos, tú en pocos meses le propicias una avalancha de ciudadanos pidiendo una documentación. Segundo error grave que yo creo que comete la administración del Estado, que creo que además es preocupante, es decir, es la propia administración la que ha elaborado una serie de normativas, incluso la nueva ley de la administración pública, que nos permite gestionar toda la documentación pública, prevé que esta se haga desde lo que es la administración electrónica, ¿no? Pues lo que hace este Real Decreto es que le solicita a todos los ciudadanos que vuelvan a entregar documentación en papel, o sea que tú tienes que volver a llevar a la administración, y en este caso a las empresas suministradoras de energía, fotocopias de todos los documentos que te acrediten en la situación que realmente padeces para volver a gestionar el nuevo bono, cuando la propia ley te dice que aquella documentación que ya obra en poder de la administración, el ciudadano no la tiene que aportar. Pues bueno, la generación que ha producido que 100 y tantas mil personas en Canarias haya vuelto otra vez a pedir esta documentación para entregarla, ha creado una situación de bastante preocupación y malestar, sobre todo en los ayuntamientos, que son los peores que lo están pasando en este momento. Pero además, para rizar un poco el rizo, desde la propia empresas eléctricas se le pedía a los ciudadanos documentación inexistente o documentación que era imposible que la administración lo diera. Por ejemplo, les pedían que emitieran un certificado innominado, es decir, no nominado, o sea, en blanco, a las personas, y decían que eran para preservar la intimidad de su situación personal. No hay ningún funcionario en la administración pública que pueda emitir un certificado sin nombre. O sea, si tú, Juan Francisco, vienes en persona a pedirme a mí, que soy el ayuntamiento de Telde, que te haga un certificado de que tú tienes pues, cualquier situación concreta, no nombrar ninguna, pero que te lo hagas sin poner tu nombre, pues yo te diré como funcionario que perdone, y no sé yo qué uso va a hacer usted de este documento. No es para el bono social, sea para donde sea. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no tiene ni pie ni cabeza, y estas situaciones se estaban produciendo. Por lo tanto, estaban generando un problema fundamentalmente en lo que es la gestión de la documentación para este bono social, que también pudieron desde el Estado decir, bueno, todos los que están ahora recibiendo el bono antiguo pasan automáticamente al bono nuevo y luego van actualizando en función, le interesa al ciudadano pasar, porque lo que sí ha hecho el Estado es crear ahora, digamos, 3 categorías de beneficiarios, ¿no? Entonces, si yo ya estaba beneficiándome del bono social antiguo, me paso y quiero pasar a una categoría donde tenga una subvención mayor, pues ya yo aporte más documentación. Ya procuraré, por el interés que tengo, de aportar esa documentación para que me hagan el descuento, porque lo que sí ha aparecido ahora son 3 figuras. Una, la del consumidor vulnerable, al cual se le descuenta un 25%, la del consumidor vulnerable severo, al cual se le descuenta el 40%, y la del consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social, con lo cual ese es gratuito. Entonces, no ocurría nada si a todos los que estaban, que ya reúnen al menos uno de los requisitos, los pasas para acá, y el que quiera cambiar su situación específicamente para tener un descuento mayor, pues la tramita, o simplemente se le va exigiendo que lo vaya haciendo en el transcurso del tiempo. Pero no, lo han hecho así, y han generado un problema tremendo. Pero además están invadiendo
competencias de la administración pública, porque hay cuestiones que son competencias exclusivamente de la administración pública que difícilmente se pueden poner en manos de empresas privadas. Este ha supuesto que todas las comunidades autónomas, todas, bueno, menos la de Madrid, el resto de las comunidades autónomas se han reunido con el Ministerio en una comisión interministerial y todas hemos protestado y hemos elevado nuestra queja porque el nuevo bono social, que no digo que no tenga aspectos positivos, porque efectivamente en el antiguo bono social solo podrías acogerte si tenías una potencia contratada de 3 kilovatios y con el nuevo bono puedes acogerte si tienes una potencia contratada de 10 kilovatios. Hay una diferencia que efectivamente puede beneficiar a un número mayor de familias, ¿no? Y el hecho de que haya, digamos, definido las 3 categorías, pues también permiten discriminar para que aquellas personas que peor lo están pasando tengan una subvención mayor, bien, pero han generado un problema muchísimo mayor que el que querían resolver, de tal forma que incluso Castilla-La Mancha ha recurrido el Real Decreto al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite, o sea que todavía no sabemos si puede haber alguna corrección motivada por alguna indicación que se haga desde la Administración de Justicia a este Real Decreto o que lo retiren y vuelvan a redactar un nuevo Real Decreto. Pero lo que sí hay que decir, para tranquilidad de la ciudadanía, es que todos los que estaban percibiendo el bono social antiguo, que el plazo vencía este mes, ya vencía, van a seguir pudiendo recibir la ayuda del bono hasta octubre. Se ha ampliado el plazo en 6 meses, hasta octubre de este año, hasta que se solucionen este tipo de problemas que se ha generado con lo que es fundamentalmente, insisto, la tramitación de la documentación. Por lo tanto, ninguna persona, y eso sí que hay que decirlo con claridad, que esté percibiendo actualmente el bono social, el bono antiguo con el decreto anterior, no va a tener ninguna dificultad hasta octubre de este año para seguir percibiendo esa ayuda. Y sí es cierto que hay que reconocer que los ciudadanos, además, tienen razón, en este caso, para protestar y quejarse por las incomodidades y lo que es ese itinerario que les han obligado a realizar entre las administraciones para encontrar una documentación que, insisto, obra en poder de la Administración y que todo esto se podía simplificar. Parece mentira que estemos en pleno 2018 y que un Estado español, que además creemos que nos lucimos a veces cuando queremos, ¿no?, de que estamos en el grupo de los desarrollados, ¿no?, y que somos una democracia moderna y que, en fin, tenemos nuestra tecnología y tecnificados al igual que los grandes de la Comunidad Europea. Luego, cuando llegan este tipo de cuestiones, tenemos comportamientos de administración del siglo XIX y seguimos funcionando como si la administración fuera en el siglo XIX, con papeles. Es decir, ¿cómo me vas a exigir a mí, Juan Francisco, un certificado de un libro de familia numerosa? Si yo tengo el libro de familia numerosa, yo no necesito certificarlo, yo lo que necesito mostrarte, el libro es el que demuestra que está. ¿Cómo me vas a pedir un certificado de discapacidad si ya tengo la resolución del Gobierno de Canarias que dice que yo soy discapacitado? ¿Cómo me vas a pedir un certificado de dependencia si ya la tengo? Eso lo tengo que demostrar. Y en lo que sí podría haber alguna, digamos, interpretación un poco, yo creo que más compleja, es cuando alguien quiere demostrar alguna situación de las que se denominan situaciones especiales. Es decir, hay personas que se pueden acoger al bono social porque han sido víctimas de acciones terroristas o porque han sido víctimas de violencia de género, por ejemplo. Y bueno, eso yo entiendo que efectivamente para demostrarlo tendría que hacerlo a través de la Administración. Son casos muy concretos, específicos, que efectivamente desde lo que son los servicios sociales municipales, que tiene que tener otro tratamiento y que hay que, por lo menos, hay que tener un informe, un expediente que hay que abrir. Efectivamente, y que ya nosotros nos hemos sentado incluso con las empresas eléctricas para incluso ese tipo de situaciones resolverla con un documento muy sencillo. Es un documento que simplemente lo firma una trabajadora social de un ayuntamiento, el ayuntamiento que proceda a la persona, y que diga que esta persona reúne los requisitos especiales para acogerse al bono social, sin decir que ha sido víctima de violencia de género, ni que ha sido víctima de un acto terrorista, ni nada, sino que lo reúne. Y el expediente obra en la administración del ayuntamiento, y lo tiene el ayuntamiento. Ese documento ya lo hemos
perdón, redactado. Ya lo hemos estado trabajando con las eléctricas y además un documento... Pero sí tendría que ser todo. Todo, desde raíz. Desde el primer dato hasta el último. Oye, mire, este señor reúne las condiciones para acogerse al primero, al segundo o al tercer bono. La única diferencia que hay aquí es que efectivamente de las tres categorías de consumidores que antes te expliqué, de 25 y el 40, para que nos entendamos por ciento de descuento, que es el vulnerable y el vulnerable severo, quien tramita realmente esa documentación es la eléctrica, es la empresa, no el ayuntamiento. Pues debería ser el ayuntamiento guiándose en esos párrafos. Lo ha diseñado así el Ministerio. Tú entregas esa documentación a la eléctrica. No es la eléctrica la que toma la decisión, ¿eh? La eléctrica lo envía a través de un aplicativo informático que le ha pasado al Ministerio a las eléctricas para que le llegue al Ministerio, y es el Ministerio que da realmente el ok a que esta persona reúne los requisitos. Pues debería ser entre la Administración al Ministerio y el Ministerio de la Eléctrica. Tal como han creado la norma, realmente nos permite ahora que los ayuntamientos y la Administración autonómica, pero fundamentalmente los ayuntamientos, nos ocupemos de la tercera categoría, que es la madura y la más compleja, es decir, aquellas personas que realmente están en situación de riesgo de exclusión social, y que por lo tanto esas tienen un bono gratuito 100%, el 50% lo abona la Administración y el 50% las eléctricas, pero es una persona que está ya recibiendo prestaciones y que está ya ha sido informada, tiene un expediente en los servicios sociales municipales, o si es una persona que acude por primera vez y está en esta situación, pues es competencia de los servicios sociales determinar si esta persona está o no en riesgo de exclusión social, y esa es la que además nosotros hemos negociado, que se solventa con un documento que dice que esta persona reúne los requisitos para acogerse al bono social en régimen de exclusión social. Pues yo creo que es lo más simplificado y lo más... Hemos también negociado con las empresas, estamos negociando un convenio marco para que efectivamente a través de la FECAN se traslade al conjunto de los ayuntamientos, los 88 ayuntamientos de Canarias, para que efectivamente simplifiquemos lo que puede ser toda la tramitación de este bono social por parte de la administración local y por parte de los ciudadanos que hayan acuda. Insisto, los ciudadanos tienen razones en estos momentos para estar muy enfadados, yo creo que súper enfadados. Yo creo que no nos merecemos que en el año en el que estamos, en el 2018, nos hagan pasar por un estilo de administración que se gestionaba hace un siglo y medio. Yo creo que estamos ya en condiciones de facilitarle las cosas a los ciudadanos en vez de complicarles la vida, que creo que es lo que ha ocurrido con el bono social. Pero bueno, llevamos 4 meses trabajando para que efectivamente todos estos problemas que efectivamente están retrasando y están generando este malestar y este trabajo extra de muchos ciudadanos para demostrar su situación, lo podamos resolver en breves semanas. Otro de los temas, la entrada en vigor de la nueva ley de contratación, ¿cómo la está viendo? Bueno, esto también es otro de los temas que yo creo que me merece la pena que abordemos. Efectivamente, el 9 de marzo, mes pasado, entró en vigor la nueva ley de contratos del sector público en España, que además hay que también decir algunas cuestiones, porque no fue que el Estado español de forma voluntaria hiciese, digamos, un acto propio para mejorar la contratación pública y hacerla más transparente. Se vio obligado porque Europa le empezaba a sancionar con más de 148.000 o 148.000 euros diarios si no transponía la directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico para, de alguna forma, digamos, hacer más transparente la contratación pública, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, esta nueva ley, insisto, que lo que hace es que recoge normativa europea, da un giro de 180 grados de la forma en que realizábamos nosotros la contratación pública a cómo la tenemos que hacer en este momento. Y yo creo que esto es clave y es fundamental, porque es una de las normas que va a evitar, primero, la precariedad laboral potenciada o propiciada desde la administración pública. Es decir, en España y en Canarias, por supuesto, lo que era normal y consustancial es que cuando hiciéramos un concurso público para dar
entregar una obra o una prestación de servicio, adquirir cualquier bien inmueble o lo que sea, se hiciera con unos pliegos que potenciaban la baja en la contratación, es decir, que yo lo que primaba era que tú me dieras más barato el servicio o la obra, con lo cual lo que estábamos propiciando en este país, yo no digo que de forma intencionada, Juan Francisco, era, primero, aquí nadie regala duros a 3 pesetas, ¿no? Y si yo soy una empresa que cojo un servicio, por ejemplo, de limpieza de las oficinas municipales, y cuando el técnico municipal saca el concurso, lo valora y dice que vale 3 millones de euros, por poner una cifra, y yo lo cojo por 1,5, está claro que hay una diferencia de 1,5. Y esa diferencia de 1,5 yo no la voy a poner, ni la voy a perder. Por lo tanto, ¿de dónde voy a sacar yo el beneficio si cojo muy por debajo del coste esa prestación de servicio? La primera es, y permíteme decirlo así, de las costillas de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, contratando por debajo de los convenios del sector y contratando con salarios de miseria. La segunda, y si estamos con el ejemplo de la limpieza, pues los materiales que pongo son los materiales más baratos, seguramente los más contaminantes y los más perjudiciales del mercado, con lo cual, además de perjudicar la salud de las propias trabajadoras, estoy deteriorando los materiales de ese edificio al que estoy limpiando, y al ciudadano que también acude a ese edificio le estoy generando un perjuicio. No te digo nada si lo que voy a hacer es una obra, y entonces, aparte de contratar de forma precaria a los trabajadores, gano dinero o intento ganar dinero o tener beneficios en la calidad de los materiales, con lo cual al final el producto final que se le entrega a la administración de muy baja y de muy mala calidad, y así tenemos muchísimos problemas con muchas de las obras públicas que al final se han licitado y se han hecho, según dicen, arreglado la ley. Pero teníamos un problema. Estábamos dañando al medio ambiente, porque además no podíamos exigir a las empresas que hicieran su actividad con responsabilidad social, es decir, contratando con la ley a los trabajadores o respetando el medio ambiente, teniendo planes de reciclaje o planes de formación o planes de prevención de riesgos laborales. Pero es que todavía hay mucho más, es decir, nosotros no podíamos pedirle a las empresas que hicieran esta actividad con responsabilidad empresarial, porque nosotros mismos somos las que lo obligaban a trabajar en el filo del beneficio. Por lo tanto, la posibilidad de que contratara a más trabajadores en vez de a menos para hacer la misma hora, con lo cual generaba empleo, o contratar a personas con discapacidad, o potenciar la integración de los más desfavorecidos a través de contratos, digamos, en los porcentajes que correspondían a la ley, para integrar en su plantilla a este tipo de trabajadores o de personas, era imposible de pedir. Por lo tanto, nosotros mismos estábamos llevando a las empresas a una forma de gestionar y de actuar que yo creo que estábamos generando una cultura que no era nada adecuada y conveniente para que desde la administración se potenciara contratos de calidad, que potenciara el que las personas que tuviesen un contrato a través de una empresa que contrataba con la administración pudiera tener un proyecto de vida estable y duradero, que cuidáramos el medio ambiente y que potenciáramos la integración de las personas con discapacidad. Es decir, estábamos haciendo lo contrario de lo que por ahí. Ahora la nueva ley ya no permite este tipo de situaciones, es más, te permite incluso conceder el contrato a la oferta más cara, siempre y cuando la valoración que se haga desde la mesa de contratación indique que esta oferta es la que va a propiciar la mejor respuesta a la administración. Y por otro lado, yo entiendo que también es muchísimo más transparente. Todo se hace ahora a través electrónico y toda la documentación se ve de forma simultánea por parte de todos los intervenientes en una mesa de contratación, es decir, los funcionarios y los empresarios. Y por otro lado, crea la figura del responsable del contrato, es decir, cuando ahora la administración da un contrato a una empresa, hay un funcionario que se designa por parte de la administración que es el responsable del seguimiento de ese contrato hasta que finalice el mismo. Por lo tanto, tendrás desde el principio hasta el final de la obra o de la prestación de servicio a un funcionario que va a velar porque tú cumplas todas las condiciones del pliego
de contratación, tanto en el número de trabajadores que te comprometiste a contratar, como que los salarios están ajustados al convenio que corresponde a este tipo de sector con el que estás trabajando, como la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y respetar el entorno en el que realiza la actividad. Yo creo que ganamos muchísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estábamos preparados para eso. Y al no estar preparados para eso, en este primer mes que llevamos de entrada en vigor de la nueva ley, es verdad que se ha paralizado la contratación, porque esto conlleva muchas cosas. Conlleva preparar al funcionariado para que realmente domine la nueva forma de contratación, un nuevo modelo, y se acaba de aprobar ayer los pliegos por parte del gobierno de Canarias, o sea, los pliegos tipos que se llaman, que es el que tiene de referencia pues un ayuntamiento, un cabildo, para cuando quiere sacar una licitación. Y por otro lado, tenemos que reconocer que muchos de nuestros ayuntamientos, de nuestras instituciones, no estaban preparadas. Cuando digo preparada me refiero no solo a nivel de tener personal cualificado, que en caso de que lo tuvieran a lo mejor no estaban formados en este tipo de contratación, sino que no tenían los recursos técnicos adecuados para entrar en lo que es la contratación electrónica. Usted acaba de decir no estábamos preparados. Perdone que me lo rectifique. O sea, nosotros los conocemos de algunos tiempos más. Sí. Y todo lo que usted me está poniendo sobre la mesa, usted lo ha hablado por activa y por pasiva. Sí, señor. No es nada nuevo para usted. Para mí no. Porque usted lo ha reivindicado y usted decía, hay un proyecto que queremos llevar a cabo, queremos hacer esto y esto en las administraciones, incluso siendo usted candidato a la alcaldía de Santa Lucía. Todo eso, lo que usted me está hablando ahora. De la administración electrónica llevo yo hablando unos 4 años que ya usted ese proyecto lo tenía en marcha y velaba por ese, y hablaba usted de ese contrato social y que tenía que ser las administraciones las que dieran más ejemplo que una empresa privada. Estuvimos incluso potenciando, me acuerdo, en los años 97, cuando estábamos intentando crear los centros especiales de empleo, los centros de inserción para integrar en la sociedad a las personas con discapacidad. Incluso hicimos algunos proyectos con proyectos europeos, con fondos europeos, y desde ese momento nosotros estábamos defendiendo que efectivamente nosotros teníamos, y ahí nos iba la vida y nos sigue yendo la vida, Juan Francisco. Es decir, si queremos ser un país moderno, si queremos ser un país que pueda planificar y que pueda tener información para mejorar, no nos queda más remedio que mejorar también los medios con los que trabajamos. Lo que no puede ser es que tengamos 88 ayuntamientos en Canarias, que cada cual tenga su aplicativo informático, que no tiene nada, no se habla, el que tiene el de UIME con el de Ingenio, con el de Santa Lucía, he puesto otro ejemplo, pero para los 88 igual, que no tengamos una ficha única, un historial único, así como a nivel sanitario médico ya está entrando, ha mejorado bastante la historia clínica única. Cuando tú vas al médico no tienes dificultades porque allí está todo historial. Eso no lo tenemos hecho en otros ámbitos de la vida, y por supuesto no lo tenemos en el ámbito social, de tal forma que no tenemos ni siquiera la información y el conocimiento de las necesidades reales para atender a nuestros ciudadanos, porque estamos digamos anclados todavía, vamos a decirlo, en el pasado, por decirlo de forma yo creo que poco agresiva, ¿no? Pero realmente no nos habíamos puesto las pilas, a pesar de que ya las luces se nos estaban encendiendo, se nos estaban poniendo en rojo desde Europa. Y hemos esperado, y siempre nos ha pasado lo mismo hasta el último momento, para podernos poner en situación. Y ese es uno de los graves defectos que tenemos, ¿no? ¿Están participando en la contratación social? ¿Que si están participando? A ver, yo entiendo que hoy mismo he estado en la universidad en la inauguración de una jornada de economía social, y hemos estado nosotros creando lo que se llama una red, la red de empresas que se comprometen a hacer su actividad desde la responsabilidad social. Todavía no son muchas, pero yo creo que cada día hay muchísimas más empresas en Canarias que están ya preocupándose, porque entienden dos cosas.
es una marca, y es una marca que se vende bien el que tú hagas tu actividad empresarial con responsabilidad social. Tus productos son más valorados y son más reconocidos por parte de la ciudadanía, y ya la ciudadanía también está valorando que esta empresa no deteriora el medio ambiente, que contrata a minusválidos o a discapacitados, que paga bien a sus trabajadores. Hay una máxima que hemos olvidado: no cuides bien a tu cliente como empresario, tienes que cuidar bien a tus trabajadores. Si tú cuidas bien a tus trabajadores se encargarán de cuidar muy bien a tus clientes, y serán el que por ti vayan a hacer esa labor, porque primero están contentos en la empresa, saben que la tienen que mantener porque es el que le dan el sustento, están a gusto, tienen un salario que les permite tener un mínimo de calidad de vida, y lo contrario es todo lo que lleva a tener una empresa con graves dificultades para poder tener un producto de calidad, y sobre todo tener a sus trabajadores en las mejores condiciones laborales, ¿no? Yo entiendo que hemos perdido un poco ese norte de que tenemos que tener claro que nuestros empleados son nuestro principal activo, y eso tenemos que aprenderlo sí o sí, porque nos va mucho en ello, sobre todo para evitar las situaciones, por un lado, de pobreza, y para evitar situaciones que muchos empresarios no desean tener en su empresa. Pero si tú no pagas, si tú explotas, si tú obligas a trabajar muchísimas horas, no las compensas, no las pagas, y encima tienes descontento al trabajador, no lo formas, posiblemente tengas bastantes dificultades para que tu producto lo puedas vender bien, colocar bien en el mercado. Tenemos que tener trabajadores bien formados, pero también empresarios bien formados. ¿Se está mejorando la ley de prestación canaria de inserción? En estos momentos sí, en estos momentos, bueno, eso fue un acuerdo de la concertación social. La concertación social es aquella que se realiza entre las tres partes: empresa, sindicato y administración. Uno de los acuerdos que se acordó, total unanimidad, en la sexta concertación social, ya hemos empezado a negociar la séptima hace 2 semanas, fue modificar la ley de prestación canaria de inserción social. La prestación, la PSI, ¿vale? La PSI se diseñó hace unos 10 años, cuando aún no habíamos entrado en la crisis, y la verdad que recoge una serie de supuestos a los que atiende, y en unas cantidades también que son las que se fijaron y se establecieron hace 10 años. Hoy en día la situación ha cambiado muchísimo. Después de esta situación de crisis hay un montón de situaciones nuevas, de situación de pobreza, de problemas reales que no contempla la ley, y desde luego las partidas económicas, es decir, la prestación económica que se da es insuficiente. Por lo tanto, lo que hemos acordado es crear una mesa técnica de trabajo, y en esta mesa técnica de trabajo, que está compuesta precisamente por los agentes sociales y por técnicos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en la que en este momento estamos estudiando para ampliar los supuestos, es decir, para que más supuestos que no están contemplados en la ley, más situaciones problemáticas que se están dando en la vida real, sean atendidas por la ley, y por supuesto también aumentar la cuantía. Yo creo que esto va a ser una de las cuestiones claves, básicas e importantes, para que muchas familias y muchas personas puedan salir realmente de una situación de pobreza. Don Santiago Rodríguez, se nos da el tiempo volando. Sí. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. Para mí también. Hemos recibido llamadas que dicen, pero ¿por qué no le pregunta a don Santiago Rodríguez por el municipio de Santa Lucía? Hombre, es que don Santiago vino a esta entrevista como comisionado, que es el cargo que ostenta, como comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias. Pero todavía que tenga que volver nuevamente a esta casa para hablar del municipio de Santa Lucía, que aunque no esté ostentando el cargo como concejal, sigo siendo presidente de la Fortaleza, y viviendo la política municipal desde muy cerca. Y tan cerca, es decir, realmente yo sigo trabajando en el municipio de la Fortaleza, pero lo que sí es cierto que también distingo las dos actuaciones en las que me muevo. Una es como comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, y otra como una persona que estoy comprometida en mi municipio y he dado un paso al frente para participar en política. Y siempre ha querido diferenciar una cosa de la otra. Y eso es lo que le honra. Sí, señor. No hacer política de un cargo. No me verás. Si yo puedo, no me verás. Don Santiago, un placer. Y fíjese usted por dónde, de lo que hemos hablado, las cláusulas sociales. Sí, señor. Parece mentira, pero es lo que hoy en día nos va a posibilitar dar un giro de 180 grados, insisto, en la contratación pública de las administraciones Ahora públicas. Entiendo ese malestar que se generaba cuando lo nombraba y se creaba el comisionado.
Sí, algunas. La voz de las personas con discapacidad, las personas con vulnerabilidad, las personas, los trabajadores en esa situación. Así como con el diputado del Común en Canarias se le dio voz a las personas que realmente se sentían maltratadas por la administración y tenían a quién acudir para que ahora para que les pudieran resolver alguna situación. Yo creo que ahora se le está dando voz y se le está dando también imagen, porque sí estamos poniendo en evidencia hacia la ciudadanía el rostro de la pobreza, para que todos podamos poner nuestro granito de arena, que lo debemos de poner y lo tenemos que hacer. Y presencia. Lo dicho, don Santiago Rodríguez, comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.